Buenas, en este vídeo vamos a trabajar el apartado de clases. Para ello he creado un nuevo cuaderno de Jupyter que se va a llamar Class, que es el que tenemos aquí. Decir que este apartado junto al tema de funciones y métodos lo vamos a desarrollar mucho más en el curso de orientación a objetos, que es el próximo que voy a hacer, que va a estar enlazado a este curso. Pero bueno, hacer una pequeña introducción a las clases creo que es interesante para concluir con Python. Una clase es un molde para crear objetos, es decir, es como si tuviéramos una receta que va a tener una serie de atributos y comportamientos asociados a esa clase. Generalmente se definen con camel case. Camel case me refiero a que, igual que vimos que con variables lo normal es, esto es una variable, y que con funciones lo normal es, esto es una función que utilizábamos minúscula y en el caso de que fueran varias palabras utilizábamos barra baja. En el caso de las clases, lo normal es que empiecen por mayúscula y si son varias palabras, cada una de las palabras tenga la primera letra en mayúscula, así como nomenclatura. Aquí, por ejemplo, yo he creado una clase donde le digo que pase, que no quiero que realice nada, que ya la implementaré después. Y aquí lo que hago es llamar a la clase para crear un objeto. Es decir, la clase sería el molde que tiene una serie de elementos que van a tener los objetos y yo puedo en una variable guardar ese objeto. A esto se le llama instanciar la clase. Cuando nosotros hacemos una instancia de la clase, creamos objetos. Y aquí, bueno, como no le he añadido nada, lo que me está devolviendo en un string sería el objeto. Más cosillas. Define un conjunto de atributos y métodos que tendrán los objetos creados a partir de la clase. Vale. Atributos. Son variables que pertenecen a una clase y describen las propiedades del objeto. Por ejemplo, una silla puede ser roja, puede ser negra, puede tener tanto de altura, puede ser de madera o de hierro, etc. Atributos de clase. Son variables asociadas a la clase, no a un objeto en particular. Los atributos de clase se definen fuera de los métodos de la clase y se accede a través del nombre de la clase. Ahora lo veremos. Y atributos de instancia. Son específicos de cada instancia de la clase. Se definen dentro del método init u otro métodos. Y se usan utilizando el prefijo self. Eso lo vamos a ver ahora. Métodos son funciones definidas dentro de una clase que describen los comportamientos del objeto. Serían como las funciones que estuvimos viendo, pero están asociadas a la clase. Init es un método especial que se ejecuta automáticamente cuando una nueva instancia de una clase es creada. A esto se le llama método constructor, que es que cuando queremos instanciar un objeto, nos indica los atributos que son necesarios para instanciar. Lo veremos ahora. Y el self permite hacer referencia al objeto que se está manipulando al llamar al método. Es necesario cuando utilizamos los métodos distancia, cuando utilizamos atributos distancia, utilizar la palabra reservada self. Vamos a ver esto con varios ejemplos. Aquí, por ejemplo, he definido una clase que se llama Pokémon y aquí tenemos un atributo de clase. Un atributo de clase, como he dicho, se encuentra fuera de los métodos y está asociado a la clase. Pues el tipo general de la clase Pokémon es Pokémon. Ok. Aquí tenemos el método especial constructor, con el cual yo le indico cuáles van a ser aquellos atributos que son distancia. Siempre se le añade primero el self, es como para hacerse referencia a sí mismo. Y aquí, por ejemplo, le he metido especie, entrenador y nivel. Nosotros aquí hacemos referencia a la clase con el self punto y en este caso especie. Y aquí hacemos referencia al argumento. Todo lo que hay aquí son argumentos que le vamos a tener que añadir cuando instanciemos. Aquí por otro lado tenemos un método.
en este método yo lo que quiero hacer es un print de las diferentes características que va a tener el objeto. Esto de aquí sería a través de, estamos imprimiendo el atributo distancia, que se tiene que hacer con el self para hacer referencia a la clase, al objeto de la clase. Y aquí, por ejemplo, como este era un atributo de la clase, ponemos la clase y ponemos el atributo correspondiente. Si yo lo ejecuto, ya tenemos definida la clase. Una vez que tenemos la clase, ya podemos empezar a instanciar y crear objetos. Yo aquí le he dicho, vale, créame estos dos Pokémon que tienen tal entrenadores y que tienen tanto de nivel. Si yo lo hago, bueno, voy a comentar un segundo esto. Si yo hago esto, se han creado los objetos. Si yo, por ejemplo, pusiera aquí un print del objeto, me devolvería de nuevo este string que hemos visto antes. ¿Cómo podemos ver las características? Pues podemos decirle, vamos a ver el primero. Aquí, por ejemplo, estamos llamando al método mostrar información para el objeto Pokémon 1. Entonces me dice para el Pokémon 1 los diferentes atributos, en este caso de clase, y de este caso atributos de distancia. Podría hacer lo mismo para el otro objeto. Y aquí, por ejemplo, lo que he hecho ha sido sobreescribir para el atributo de distancia nivel. Como Pikachu ha subido de nivel 13 a nivel 14, le he dicho el atributo de distancia nivel de Pokémon 1 ahora es 14. De manera que cuando me enseñe este print me lo va a mostrar con nivel 14. Más cosillas. Pues bueno, esto es muy parecido a lo que hemos visto antes, pero aquí lo que he hecho es hacer un return para que me dé un mensaje siempre junto. Cuando yo ejecute aquí y yo llame al método hoja de información, me va a devolver la información con la información característica de cada objeto. Y aquí abajo lo que he hecho ha sido decir, vale, también podemos ver si quisiéramos un atributo en específico. Yo aquí le he dicho que para el objeto Bulbasaur me enseñe la altura y para el objeto Pikachu me enseñe la altura. Y también me la pone. Más cosillas. Bueno, clase es el molde de un objeto, mientras que el objeto es su materialización. La creación del objeto a partir de una clase se define como instanciar una clase. Es decir, yo aquí lo que estoy haciendo es instanciar la clase Pokémon, donde le estoy añadiendo como argumentos los atributos de instancia correspondientes y le estoy instanciando en un objeto llamado Bulbasaur. Bueno, y dicha instancia consiste en asignar a la clase como valor a una variable, almacenando en esta variable ese objeto. Más cosillas. Bueno, aquí he metido porque tengáis en cuenta que esto existe un método especial. Hay varios, hay bastantes. De momento habéis visto el init y aquí os pongo uno más, que es el STR. Los métodos especiales suelen ir con barra baja precedido y barra baja posteriormente. Y bueno, porque veáis un ejemplo, el STR es un método especial que se utiliza para convertir un objeto en una cadena de caracteres, de manera que podemos definir cómo se imprima una instancia de la clase cuando se utilice el STR. ¿Qué diferencia tiene esto respecto a lo que hemos hecho anteriormente? Aquí yo puedo, con el SDR, poniéndole dentro el self, para que tenga a su disposición estos atributos que tenemos en el constructor, le puedo decir, vale, pues yo lo que quiero es que me hagas el SDR del objeto tal. Y él directamente nos va a pasar todo este mensaje. Lo cual es interesante en algunos casos cuando queremos que se impriman ciertos mensajes asociados a los objetos que estamos creando. Más cosillas. Ya, bueno, hay muchos más. Esto en el curso daremos un listado de los diferentes métodos especiales, el RPR, etcétera, y de cómo se pueden utilizar. Y aquí, por ejemplo, he puesto un ejemplo de herencia. Lo mismo, hay varios tipos de herencia. Aquí he puesto una herencia jerárquica, pero podría haber hecho una herencia múltiple, etcétera. Ya lo veremos. La herencia consiste en que hay veces en la programación que nos interesa que nosotros tengamos por un lado el crear una clase que tenga unas características específicas
Por ejemplo, yo aquí rectángulo y triángulo, el área se calcula de manera diferente, pero ambas se basan en que se hace a partir de la base y de la altura. Y ambas tienen en común que son una figura geométrica. De manera que una manera de enfocarlo podría ser decir, vale, yo creo una figura tiene este método constructor que me va a pedir la base y la altura como métodos, perdón, atributos de distancia, y yo se lo voy a tener que añadir en el argumento. Y yo posteriormente, la herencia lo que permite es que yo puedo crear una clase y dentro de esta clase yo le añado la clase que es digamos, la clase padre, de la cual va a heredar todos los métodos y atributos. Y yo ahora puedo hacerle un método que sería área, que sea correspondiente a esta clase, tomando los atributos y métodos de la clase padre. Y aquí todos ellos tienen un método que se llama área, pero cada uno de ellos se calcula de manera diferente. Esto me permite... No está definido. ¿Por qué no está definido? Esto está bien puesto. Ah, vale, que no lo había ejecutado. Vale. Pues esto me permite que yo puedo, por ejemplo, calcular el área de diferentes figuras. Esto se le llama herencia jerárquica porque yo tengo una clase de la que heredan varias clases. Luego podría haber herencia múltiple donde nosotros podemos tener incluso clases que hereden de otras clases que a su vez han heredado. Y eso implica una serie de criterios luego de cara a si los métodos fueran iguales, cuál se hace primero o cómo se va a comportar en X casuística, donde, pues bueno, tendremos que ir viendo y tendremos que ir analizándolo con más cuidado. Pero bueno, que os quede clara que la herencia al final es una manera de poder reciclar código y una manera en la cual podemos abstraer ciertos comportamientos a otras clases, de manera que podemos reutilizar mucho código y podemos hacer a veces clases que sean muy específicas partiendo de clases que sean más genéricas. Aquí os he puesto un ejemplo, esto lo he cogido del curso que hice de NumPy, en el curso de NumPy yo hice aquí varias clases para agrupar un poco algunas de las cosas que íbamos viendo y demás. Y aquí, por ejemplo, hice una clase que se llamaba álgebra lineal. En esta clase de álgebra lineal tenía un método constructor que me tomaba el self y me tomaba una matriz como atributo de distancia. Esto me permitía que diferentes operaciones que trabajan con matrices, yo poder llevar a cabo operaciones. Esto, bueno, al final vosotros con NumPy podéis hacerlo directamente y no haría falta. Esto era un poco para poder agrupar las operaciones y tener una plantilla, un sitio donde poder mirarlas. Y luego de cara a utilizarla, pues yo por ejemplo aquí hice una matriz, aquí hice un array y aquí yo lo que le dije es, créame un objeto que utilice la clase que he dicho y me utilice como matriz este array que he creado. Y yo aquí si ejecuto esto, aquí tenemos las diferentes operaciones, donde yo al objeto le puedo hacer utilizar los métodos que, que he diseñado en la clase. ¿Cómo yo puedo utilizar esa clase? Esta clase, como está siendo usada ahora mismo, es un módulo. Un módulo sería un script de Python donde yo tengo una serie de funciones o de clases que yo puedo importar para añadir funcionalidades a mi código. Yo aquí le he dicho de álgebra lineal, que sería como se llama el módulo, el script. Quiero que me importes álgebra lineal. Y álgebra lineal es como se llama la clase. Y de esta manera me importo todos los métodos que tengo dentro de esta clase. Y bueno, espero que más o menos, a grosso modo, os haya quedado claro lo que os he dicho. Esto al final, en el curso de orientación a objetos, serán muchos vídeos explicando todo esto mucho más en profundidad y se os quedará mucho más claro. No obstante, pues bueno, podéis cogeros la plantilla que he hecho en el cuaderno de Júpiter y hacer vuestros propios ejemplos, probar y demás. Y cualquier cosa
me lo dejéis en comentarios. Un saludo.